tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Más Vida. Lo que queremos hacer es mejorar su calidad de vida con distintos consejos, recomendaciones. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar de esto? El accidente cerebrovascular. Atentos a los síntomas y a eso nos vamos a referir, en la importancia de la detección temprana de los síntomas, porque hay que recurrir inmediatamente al médico. El ACV es una urgencia médica y también es importante tratar en forma urgente las secuelas. Los especialistas destacan la importancia de mantener conductas saludables para prevenirlo. Y para hablar de este tema estamos con Santiago Pigretti, neurólogo y que es un especialista en la materia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roxana? Buenas tardes. Bueno, un gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, primero que todo, ¿por qué ocurre el ACV? Bueno, el ACV es la sigla del accidente cerebrovascular. Si bien se llama así, en realidad los médicos no nos gusta decirle accidente, dado que es una situación... no es un accidente. No es un accidente, Mirá. es decir, hay situaciones en las cuales nos predisponen a tener este tipo de eventos, que son lo que llamamos los factores de riesgo cardiovasculares o vasculares. Por ejemplo. Bueno, a la cabeza la presión alta, la hipertensión arterial es una de las situaciones que más frecuentemente vemos en nuestros pacientes cuando debutan con este tipo de eventos. Pero sin duda que el colesterol, el azúcar elevado en sangre, la diabetes, el hábito de fumar también tienen muchísimo peso a la hora de padecer un evento vascular en general, no solo cerebrovascular. Y otros factores también como las arritmias cardíacas, el estilo de vida, no solamente el estrés, sino el sedentarismo, la obesidad y problemas del corazón también son prevalentes en nuestro medio y son, te diría que los factores de riesgo más importantes para tener un tipo de este evento. Bien, bueno, nosotros tenemos una placa para mostrar que hay dos tipos de accidente cerebrovascular. Tenemos el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. ¿Qué podemos decir de cada uno de ellos? ¿Y cuál es el más frecuente? Bueno, efectivamente, cuando hablamos de ACV nos referimos globalmente a la patología, pero en la cabeza del médico lo dividimos en dos grandes subtipos. El primero, el de la izquierda, que es el ACV isquémico, donde un coágulo o un trombo viaja por el torrente sanguíneo hasta impactar en un vaso, como se ve ahí, y eso hace que la sangre no pueda pasar más, ¿sí?, hacia distal, hacia más lejos de ese territorio, generando una injuria, una lesión en el cerebro por falta de irrigación, ¿sí? Mientras que en el otro subtipo, el ACV hemorrágico, globalmente se produce la ruptura de un vaso dañado, con la consecuente salida de sangre hacia el tejido cerebral, lastimando así, generando alteración en el aporte de las sustancias sanguíneas que habitualmente necesitamos, como el oxígeno, la glucosa, iones para que funcione bien el tejido cerebral. Entonces ese flujo se interrumpe por la salida de sangre hacia al cerebro, generando consecuentemente un daño, ¿no? ¿Y cuál es el del peor diagnóstico? A ver, para ponerlo en números, de cada 10 pacientes que vemos, más o menos entre 7 y 8 son del subtipo isquémico y 2 a 3 son del subtipo hemorrágico. Dentro del subtipo hemorrágico hay diferentes... ¿Y qué es lo que lo da el hemorrágico y el isquémico? ¿Qué lo causa? Que sea uno y no el otro. Bueno, sí, digamos, es la interacción de estos diferentes factores de riesgo y la constitución de la persona, es decir, su predisposición genética. Bien. Por ejemplo, hay subtipos de ACV hemorrágico que están relacionados a la formación de aneurismas cerebrales. Entonces, para eso se requiere una predisposición genética y una dilatación de la pared del vaso que lleva a la ruptura y al sangrado. ¿Cuál es la diferencia con aneurisma? Digo, bueno, el ACV es una cosa y aneurisma es otra. Viste que por ahí uno se llega a confundir qué es una cosa y qué es la otra. Claro, bueno, el aneurisma es una dilatación irreversible de la pared que lleva a la ruptura y a un sangrado cerebral. Es decir, que los aneurismas generan hemorragias subaracnoideas, que es un tipo de ACV hemorrágico que vemos. Ah, bien, bien. Y en relación a tu pregunta, estos eventos, pronóstico, diría. Exacto, la mortalidad es cercana al 50% a los 30 días, entonces son eventos graves, exactamente. Claro, es decir que si te toca un hemorrágico... Y exacto, en la literatura la peor parte se lo llevan los ACVs hemorrágicos. Claro, bien, y también en la práctica, lamentablemente.
Bueno, veamos la sintomatología. ¿Te parece esto que decimos que hay que estar muy atentos a los síntomas porque hay que ir inmediatamente al médico? Por eso que hemos puesto obtener asistencia médica rápida. El rostro caído, se puede caer una parte del rostro, alteración en el equilibrio, pérdida de fuerza del brazo y de la pierna, impedimento visual repentino, dificultad para hablar y esto que decimos, hay que ir rápido al médico. Si uno está acompañando a esa persona que le está pasando esta situación o uno pedir ayuda, llamar al 911, pedir una ambulancia, porque los primeros minutos, no horas, los primeros minutos son fundamentales. ¿De cuántos minutos estamos hablando, Santi? Sí, totalmente, Roxana. Este concepto es muy importante para que tengas una idea. Por cada minuto de isquemia cerebral, es decir, de enlace isquémico, por cada minuto que no llega sangre al cerebro, se mueren aproximadamente 2 millones de neuronas. Entonces, por eso hablamos de minutos. ¿Cuántas neuronas tenemos en total? Son millones. Millones, no podemos decir, pero es que se mueren 2 millones es muchísimo. Pero es muchísimo, exacto. Esto está en relación a la rapidez con la que la población debe reconocer los síntomas, la ambulancia debe traer rápido al paciente y nosotros los médicos debemos actuar rápido para restablecer ese flujo sanguíneo cerebral y que al paciente le vaya bien. Y en relación a los síntomas que comentabas, esto depende de cuál es la zona del cerebro que se afecta. No todos los ACV se manifiestan iguales. La enfermedad es como un espectro, ahí sí pueden ser síntomas leves o síntomas muy severos, pero siendo parte de una misma enfermedad que es muy importante. Entonces, dependiendo de dónde esté la afectación, el rostro caído, o sea, la simetría en la sonrisa. Si te da de un costado del cerebro, es como un reflejo del otro. ¿Cómo es eso? Exacto. La mayoría de las vías neuronales se decusan en ciertos niveles del cerebro, es decir, la afectación izquierda genera síntomas derechos y viceversa. Claro. ¿Y qué parte te puede tocar cuando te afecte el habla o parálisis de un costado? Digo, ¿qué partes del cerebro es la que está afectando? Exacto, bueno... Porque eso depende de la sintomatología, lo que vos decías. Exacto, los trastornos del lenguaje típicamente que se llaman afasias, en la mayoría de los pacientes son síntomas izquierdos del hemisferio cerebral izquierdo y de ciertas áreas del lenguaje, ¿sí? Que están en la parte frontal y parietal y algunas zonas de conexión que generan su lesión, obviamente, genera lo que es un trastorno del lenguaje, una afasia. ¿Y uno se puede dar cuenta que le está pasando eso? Porque tal vez te puede ocurrir cuando estás dormido o cuando estás despierto. ¿Cómo es el tema? Bueno, sin duda que el primero que se da cuenta es el paciente. Puede ocurrir dormido, de hecho recibimos pacientes que debutan, es decir, se despiertan con síntomas. Esto lo llamamos wake up stroke o stroke del despertar. Uy, qué feo que debe ser eso. Sí, efectivamente. Y bueno, a veces los pacientes están con alguien y están hablando o están haciendo algún gesto y la persona que está al lado se da cuenta que no habla bien, que no modula bien, que no le salen las palabras. ¿Y vos también te das cuenta que se te paraliza una parte? Uno también se da cuenta. Exactamente. Siempre decimos que en esto muchas veces estos cuadros no, en la mayoría de los casos, mejor dicho, estos cuadros no cursan con dolor. Llamamos que son síntomas deficitarios. Falta algo o se pierde una función. Y a veces la gente, como no duele o uno mismo no molesta tanto, no se da cuenta y la gravedad es la misma. Entonces, algunos dicen que es un dolor de cabeza diferente a otros. Digo, me imagino que es cuando te da el hemorrágico, digo, el dolor de cabeza. Bueno, dicen que es muy fuerte, que no es un dolor de cabeza común. Exacto. Vos te referís a lo que se llama cefalea en estallido, en la cual un sangrado cerebral o en una estructura del cerebro genera un rápido dolor de cabeza en menos de un minuto de duración. Es como una puntada. Es una puntada muy fuerte, está escrito como el peor dolor de la vida de la persona. Mirá. Y bueno, además de ese dolor va seguido de otros síntomas neurológicos en relación a dónde está el problema, ¿no? Parálisis, dificultad para hablar y a veces deterioro del estado de conciencia. Los pacientes, es común que pase que con una hemorragia subaracnoidea en un sangrado masivo después del dolor de cabeza pierdan el conocimiento. Vos hablabas de los factores de riesgo. La edad de la persona tiene mucho que ver. Viste que por ahí encontramos una persona de 40 años que le ha dado una ACV y decís, bueno,
está bien, tal vez fumará, tiene algún otro factor de riesgo, el estrés puede ser un detonante. ¿Qué edad más o menos se puede llegar a dar esto? Y a medida que va pasando la vida tenés más predisposición, obviamente. Sí, sí, efectivamente. En relación a los factores de riesgo, la edad es un factor de riesgo, al igual que la constitución genética, la raza también. ¿Se da más en los varones que en las mujeres? En realidad la proporción es bastante parecida, pero a las mujeres les va peor. Mirá. Son eventos más graves y genera mayor discapacidad. Ese es todo otro capítulo, pero en relación a esto, las mujeres tienen ciertas predisponentes en la vida que no tenemos los hombres. Esto está en relación a la dinámica hormonal. La menopausia, la pérdida de los estrógenos. El embarazo también, el Mirá. puerperio, la anticoncepción hormonal, que Las es muy común. anticonceptivas. Exacto. Pero digo, tienen que tener otros factores de riesgo también para que haga un combo con las pastillas anticonceptivas. Exacto. Digo, no podemos echar la culpa a las pastillas. No, no solo a eso, es verdad. Pero bueno, la mayoría de nuestros pacientes comparten factores de riesgo. Claro. Nunca es solo una cosa o solo esto, sino que es una sumatoria. Y bueno, estas situaciones hacen que las mujeres tengan la peor parte. Una peor parte, exacto. Claro, bueno, que por ser mujer nos pasa. Bueno, nosotros precisamente hablamos con Nancy. Nancy, ella sufrió una ACV y se está recuperando, está haciendo ese tratamiento de kinesiología que es tan importante, esa rehabilitación cuando una persona ha padecido este tipo de accidente cerebrovascular. La escuchamos. ACV isquémico. O sea, del lado izquierdo, mano derecha, brazo y mano de pierna derecha. Bueno, nada, la ACV me dio en febrero de este año. Fue todo un día, o sea, empecé en la noche, al otro día en el hospital y al cabo de la tarde ya tenía completado todo lo que era la ACV, ¿no? Ya estaba en la parte de rojo en el hospital central, ya me estaban atendiendo ahí. Mi recuperación fue todo un aprendizaje porque yo no tenía ni idea de cómo era todo esto. Mi necesidad o lo que yo quería era, yo salía caminando del hospital. Pero bueno, los chicos de Aquineuro me fueron guiando con respecto a la recuperación y empezamos a aprender a pararme primero para después pasarme a una silla. Para poder caminar, ¿no? Porque para aprender nuevamente a caminar. Todo fue un proceso de aprendizaje con mi brazo, mi mano, o sea, uno tiene la mano cerrada así, no sabe, bueno, le van enseñando cada cosa que uno tiene que hacer o entrenar nuevamente el cerebro. Tenemos el tema de mi habla porque van a sentir que hablo diferente. Afasia del idioma extranjero. Bueno, en la ACV se produjo una parte del cerebro donde está el habla y el idioma. Entonces tocó esa parte. En mi caso ha sido con acento. Tengo varios acentos, así que se mezclan. Es que cuando yo la chequeaba la nota, que las notas las hace Ailén Alfonso, yo decía, esta mujer es venezolana. Y después cuando la empecé a escuchar, decía, no, ha sufrido una ACV en donde le ha perjudicado el habla. Encontrás con muchas situaciones de estas. Sí, efectivamente. Esta es una paciente nuestra que... Ah, ¿vos la viste? De casualidad, te digo. Ha sufrido un evento, digamos, vascular en el cual parte de su lenguaje en la prosodia, en la entonación, se ve afectado por donde está la lesión, entonces su entonación no vuelve a ser la misma. Pareciera como si fuera de otro país que hubiese aprendido, pero en realidad no bueno, es local y se alteró solamente la prosodia. Y también le costó caminar, ¿viste lo que decía ella? Exactamente. Generalmente las lesiones del lenguaje por lesiones izquierdas conllevan también síntomas motores del hemicuerpo derecho, entonces la mitad derecha del cuerpo. Entonces los pacientes, además de tener el problema para hablar, no pueden mover bien la parte derecha del cuerpo.
con la consecuente dificultad para caminar, movilizarse, etc. Bien, bueno, nosotros hablamos con el kinesiólogo, uno de los tantos kinesiólogos, porque sabemos que la recuperación, el tratamiento de rehabilitación es participan muchos sectores, ¿no? Entre ellos el kinesiólogo. Y bueno, hablábamos con Facundo Bravo, que es el kinesiólogo de ella, y nos dice de qué forma se realiza esta rehabilitación. El proceso de rehabilitación y la recuperación es propio de cada paciente, depende mucho de la gravedad del evento, de la zona del cerebro en el que ocurrió y de cómo se aborde este proceso de rehabilitación. Nosotros aconsejamos que sea con un profesional formado y especializado en neurorehabilitación, sobre todo por la complejidad que implica un paciente y este tipo de proceso de rehabilitación, la evaluación y poder poner objetivos coherentes dependiendo de la zona del cerebro en el que te dé. Tenés diferentes afectaciones y van a ser diferentes los objetivos, diferentes las técnicas que vas a utilizar para rehabilitar al paciente. Adquirir movimiento en la cama, adquirir el sentado, poder pararte, poder caminar, poder utilizar la mano. Esto, dependiendo de la gravedad del ACV, van a ser objetivos a medio, corto o largo plazo. Un paciente puede necesitar movilidad fina porque ha sido algo leve, o puede necesitar control postural, que es algo como más grueso, y empezar desde un principio a enseñar otra vez a cuál es la posición de su cuerpo en el espacio. La recuperación de un ACV puede durar toda la vida, pero la parte más importante son los primeros 6 meses hasta el año, en donde tienen que estar todos los esfuerzos puestos en intentar que el abordaje sea diario y sea interdisciplinario. Bueno, esto que decía, los primeros 6 meses son fundamentales. Se puede perder alguna funcionalidad, ¿no es cierto? Sí, lo que decía es correcto porque el cerebro tiene un mecanismo que se llama neuroplasticidad, en el cual las neuronas que quedaron sanas alrededor de la zona lastimada pueden recuperar la función a través de generar unas nuevas conexiones. Esa posibilidad, que se la llamamos neuroplasticidad, no es para siempre. Son en los primeros meses posteriores al evento. Entonces la rehabilitación es fundamental y ayuda a fomentar y aumentar esos mecanismos de neuroplasticidad que con el tiempo se van perdiendo, ¿sí? No es lo mismo hacer una rehabilitación al mes del ACV que a los 2 años del ACV. Es decir, las posibilidades no son las mismas. Bueno, y esto que es importante, entonces, tratar las secuelas en forma inmediata. Como los síntomas son importantes de tratarlo en forma inmediata, también las secuelas. Y una persona que sufrió un ACV le puede dar también nuevamente un ACV. ¿Qué puede pasar que te dé nuevamente un ACV? ¿Qué hiciste mal en todo este proceso que te puede dar tal vez ese factor de riesgo que uno tiene? Sí, sin duda lo que decís es así. En la listita hoy que hablamos de factores de riesgo, abajo figura haber tenido un ACV. Es decir, la persona que tuvo un ACV tiene riesgo elevado de volver a padecer un evento. Y esto está en relación diríamos, al no control o al mal control de las situaciones que llevaron a tener el primero. Es decir, si tengo presión no controlada, diabetes no del todo controlada, arritmias no del todo identificadas, o a veces simplemente el paciente no fue bien abordado en el evento inicial, es decir, que los médicos no estudiamos bien la causa que llevó a ese evento. Bueno, eso puede ser situaciones que lo predispongan a la persona a tener un nuevo ACV. Entonces, claro, es responsabilidad de todos. Claro, es responsabilidad de todos. Me imagino que más allá de la rehabilitación y los controles, hay pastillas también, se le da algún tratamiento oral. Sí, sin duda, todas estas condiciones que hablamos tienen sus tratamientos, para no ser tan pesimista. No, pero es que vamos a ir a la prevención también. Todo tiene su tratamiento, pero en realidad, y lo que está dicho es la responsabilidad es compartida, es decir, tanto del paciente como del médico. Tienen tanto peso las terapias no farmacológicas que le decimos como las farmacológicas. ¿A qué quiero decir con esto? Si vos sos hipertensa y yo te doy una medicación para que tomes porque tenés la indicación, pero no cumplís la dieta baja o libre en sal,
esa medicación no va a ser efectiva. Entonces, Es un conjunto. es un tratamiento que no está globalmente abordado y no va a ser exitoso. Bien. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa, pero cuando volvamos, yo no quiero tener una ACV. ¿Qué hago? ¿Cómo lo puedo prevenir? Bueno, enseguida nos los va a responder Santiago. Bien, seguimos hablando de los tratamientos del accidente cerebrovascular, la importancia de prestar atención a los síntomas, recurrir al médico porque es una urgencia médica, pero queremos hablar desde lo preventivo. Yo decía recién, bueno, yo no quiero tener una ACV, ¿qué tengo que hacer? Se lo pregunto a Santiago. Bueno, como en toda la medicina, la prevención es la herramienta fundamental porque es lo más efectivo y lo más económico. Puntualmente hablando de esto, hay una serie de consejos que están en relación a actividades de vida saludable, es decir, obviamente tratar las enfermedades que uno sabe que tiene, como la presión, la diabetes y el colesterol, pero desde el punto de vista de la prevención primaria, quizás hacer actividad física regular, evitar el sedentarismo, ¿sí? Tanto el sedentarismo como el sobrepeso, la obesidad, son independientes a la hora de tener impacto en esta enfermedad. La dieta es muy importante, ¿sí? Hay estudios grandes en poblaciones europeas, sobre todo la dieta mediterránea, que es rica en pescado, en aceite de oliva, en aceitunas, en la cual bueno, tienen un perfil favorable para reducir el riesgo de este tipo de eventos. Claro. Evitar la sal, obviamente, las comidas, las grasas saturadas, las frituras. Lo que decimos siempre. Lo que hablamos en general de la alimentación saludable tiene un impacto importante. Y después siempre hablamos de conocer sus propios valores, es decir, cuánto es mi perímetro abdominal, es decir, para saber si tengo grasa abdominal o exceso de riesgo en ese sentido. Conocer mi valor de presión arterial, mi valor de glucemia, mi valor de colesterol en el último año. Por eso que es importante los controles anuales, ¿sí? Sí, sí. ¿Y qué pasa si, para cerrar, qué pasa si yo he tenido un familiar con una ACV? ¿Yo tengo riesgo de tener una ACV? Bueno, esa es una buena pregunta. Ahí hay que individualizar según el tipo de ACV que uno tuvo, ¿sí? Si el ACV de mi familiar fue porque mi familiar tenía la presión alta, tenía el colesterol no controlado, era tabaquista, etc., esa es una situación posible que no indefectiblemente me va a pasar a mí. Claro, y más si yo tengo una vida sana. Exacto, no me aumenta el riesgo a mí solo por ser familiar directo, pero sí hay subtipos de ACV, sobre todo los aneurismáticos que comentabas recién, en la cual la genética tiene mucho que ver y tener antecedentes familiares de primer orden, es decir, padres, hermanos o hijos con la enfermedad aneurismática, a mí me pone en riesgo de tener un evento y hay situaciones particulares donde tenemos que ir a hacer screening familiar, en lo cual tenemos que ir a buscar en gente asintomática porque podemos llegar a encontrar... ¿El control de la carótida, por ejemplo, tiene que ver con eso? ¿O no directamente? La carótida está más relacionado a los factores de riesgo cardiovasculares clásicos. No es indicación ni costo efectivo hacer un Doppler carotidio a todos nuestros pacientes, pero clásicamente, digamos, cuando hay 2 o más familiares afectados con historia de hemorragia subaracnoidea o enfermedad neurismática, ahí sí hay que ir a pescar antes de que sucedan las cosas. Exacto. Pero bueno, nosotros hablamos desde la prevención, hablamos de lo positivo y esto que dice siempre. Gracias, Santi, gracias por estar con nosotros. Y hablar de esto que es tan importante, prevención del accidente cerebrovascular. Lo que decimos siempre, hay que tener una vida saludable, los hábitos saludables, una buena alimentación, hacer actividad física que previene todas estas enfermedades que decía Santiago, que son estas enfermedades que son
son factores de riesgo para tener este tipo de accidente cerebrovascular. Bueno, nosotros hemos llegado al final de Más Vida, nos vamos a reencontrar en cualquier otro momento y espero que todo esto que nosotros le hemos dicho agarre algo y lo introduzca en su vida para mejorar su calidad de vida. Nos vemos en cualquier otro momento.